Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, les va a robar el corazón. Prepárense para suspirar porque vamos a hablar de amor, de secretos, de destinos entrelazados y de todo lo que hace que una historia sea realmente inolvidable. Hoy vamos a explorar la apasionante y cautivadora historia de Burak y Neslihan, Amor a la luz de las estrellas. Un romance que, como su nombre lo indica, es un verdadero festín para el corazón, una sinfonía de emociones que te tocará el alma. Prepárense para conocer a Burak, un hombre con un pasado envuelto en misterio, un alma atormentada por fantasmas del ayer, y a Neslihan, una mujer fuerte, independiente, con un espíritu indomable y con un sueño que la impulsa a cada paso. ¿Y cómo se cruzan sus caminos? Bueno, esa es la magia de la historia, y precisamente eso es lo que vamos a desentrañar juntos. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles más jugosos, si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni un solo vídeo sobre romances cautivadores, historias increíbles, análisis de series y películas, y todo lo que nos hace suspirar y creer en el poder del amor. Suscríbanse ahora mismo. Prometo que no se arrepentirán. Además, si ya son suscriptores, muchas gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les parece cada vídeo. Bien, ¿están listos para empezar este viaje emocional? Agarren sus palomitas, acomódense y prepárense para ser transportados a un mundo de pasión, intriga y esperanza. Porque hoy vamos a hablar de amor, de verdad. Burak y Neslihan, Amor a la luz de las estrellas, es una historia que, desde el mismísimo instante en que la abres o ves el primer capítulo, te atrapa y no te suelta. Comienza presentándonos a Burak, un personaje complejo con capas y matices, y terriblemente enigmático. Es un hombre que parece llevar a cuestas el peso del mundo, con una mirada que te habla de un pasado turbulento, lleno de sombras, de momentos que lo marcaron para siempre, y un presente incierto, donde la calma parece ser una quimera. Vemos en sus ojos una mezcla de dolor, de cansancio y a la vez una chispa de algo más, algo que nos hace querer conocerlo, desentrañar sus secretos. ¿Qué lo atormenta? ¿Qué demonios lo persiguen? ¿Qué lo impulsa a seguir adelante? Estas son algunas de las preguntas que desde el inicio te hacen querer saber más sobre él, ahondar en su alma y entenderlo a profundidad. Burak no es el típico protagonista de cuento de hadas. Es un hombre con cicatrices, tanto físicas como emocionales, que ha aprendido a protegerse del mundo. Es reservado, desconfiado, y parece tener una coraza impenetrable. Pero como descubriremos a lo largo de la historia, esa coraza esconde un corazón sensible, capaz de amar con intensidad y de sentir un dolor profundo. A pesar de su aparente frialdad, hay una vulnerabilidad en el que te conmueve, que te hace conectar con su humanidad, con sus miedos y sus anhelos. Por otro lado, tenemos a Neslihan. Ella es el contrapunto perfecto a la oscuridad de Burak. Es una mujer llena de luz, con un espíritu radiante, con sueños y aspiraciones que la impulsan a dar lo mejor de sí misma cada día. Sueña con triunfar en el mundo de la moda, con crear su propia marca y dejar su huella en un universo donde la creatividad y la innovación son la clave. Es trabajadora, apasionada, decidida y no se rinde fácilmente. Su determinación es lo que la hace tan atractiva, tan inspiradora, y con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar. Neslihan no es perfecta, y precisamente por eso la amamos. Tiene sus inseguridades, sus miedos y sus debilidades, pero nunca se rinde ante la adversidad. Es valiente, audaz, y está dispuesta a luchar por sus sueños. Su energía, su entusiasmo y su optimismo son contagiosos, y te contagian la esperanza en un mundo mejor. Es una mujer que irradia calidez, que sabe apreciar las pequeñas cosas de la vida y que tiene un gran corazón, capaz de albergar tanto amor. El destino, como suele pasar en las grandes historias de amor, decide entrelazar sus caminos de una manera que podríamos calificar como mágica. Se conocen en un momento inesperado, bajo circunstancias que podríamos decir que son, bueno, bastante dramáticas. Digamos que hay un malentendido, una discusión y, por supuesto, una chispa, una atracción instantánea e irrefrenable. Esa chispa es el detonante de todo. Es el inicio de una conexión que, a pesar de las dificultades, se vuelve cada vez más fuerte, más profunda. El encuentro entre Burak y Neslihan no es un flechazo a primera vista.
Hay una tensión, una resistencia mutua, una desconfianza inicial que los hace chocar. Pero a medida que se conocen, esa tensión se transforma en una tracción irresistible, en una conexión que va más allá de lo físico. Es una conexión del alma, una comprensión profunda que los une de una manera inexplicable. Lo interesante de esta historia es cómo ambos personajes, tan distintos entre sí, empiezan a descubrir cosas el uno del otro, a mostrar sus verdaderas facetas, a desprenderse de sus máscaras y a revelar sus vulnerabilidades. Burak, con su pasado misterioso, aprende a confiar, a dejar entrar a alguien en su vida, a mostrar su lado más vulnerable, a dejar que el amor lo sane. Neslihan, a su vez, aprende a ser paciente, a entender, a apoyar a Burak en sus luchas internas, a ser su refugio, su confidente, su compañera de vida. Es un crecimiento mutuo, una transformación que solo el amor verdadero puede provocar. A medida que la historia avanza, vamos descubriendo los secretos que Burak esconde. Su pasado está lleno de tragedias, de decisiones difíciles, de pérdidas irreparables y de personas que han marcado su vida para siempre. Su pasado es un laberinto de dolor, de culpa y de arrepentimiento que lo atormenta y lo persigue. El peso de esos secretos, la sombra de ese pasado, amenaza constantemente con separarlo de Neslihan, con destruir la felicidad que ha encontrado. Pero el amor, como siempre, es más fuerte. El amor de Neslihan le da a Burak la fuerza para enfrentar sus fantasmas, para perdonarse a sí mismo y para luchar por un futuro mejor. La relación de Burak y Neslihan no es un camino de rosas. Enfrentan obstáculos, malentendidos, pruebas que ponen a prueba su amor y la oposición de personas que no desean verlos juntos. Hay momentos de dudas, de dolor, de desesperación, de incertidumbre. Hay momentos en los que parecen estar a punto de rendirse, de tirar la toalla. Pero es precisamente en esos momentos de dificultad donde su amor se pone a prueba, donde se fortalece y donde se demuestra su verdadera magnitud. Se apoyan mutuamente, se defienden, se consuelan, se perdonan y a pesar de todo, nunca se rinden, porque saben que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. La oposición de terceros, las intrigas, los secretos que salen a la luz, los rencores del pasado, todo se confabula para separarlos. Pero ellos, aferrados a su amor, luchan con uñas y dientes por estar juntos, por superar cada obstáculo, por construir un futuro lleno de felicidad y amor. Es una lucha constante, una batalla que libran día a día, pero que los fortalece y los une aún más. Otro de los aspectos que hacen que esta historia sea tan cautivadora es el escenario. La historia está ambientada en un lugar mágico, un lugar que resalta la belleza de la naturaleza, que te transporta y te hace soñar. Imaginen las playas de arena dorada, el mar turquesa, las noches estrelladas que sirven como testigos de sus encuentros, las conversaciones secretas a la luz de la luna, los paseos románticos por la playa, los amaneceres que pintan el cielo de colores vibrantes. Es un ambiente que te transporta, que te envuelve y que te hace soñar con un amor así de intenso, así de profundo, así de puro. El entorno es un personaje más en la historia, un cómplice de su amor, un reflejo de sus emociones. El mar, la luna, las estrellas, la naturaleza en general, son testigos silenciosos de su amor, de sus alegrías, de sus tristezas, de sus miedos y de sus esperanzas. El escenario es una extensión de su amor, un lugar donde pueden ser ellos mismos, donde pueden ser felices, donde pueden amarse libremente sin ataduras, sin juicios. La química entre los actores que interpretan a Burak y Neslihan es simplemente increíble. Se nota que hay una conexión especial, una complicidad que traspasa la pantalla, una conexión que va más allá de lo profesional. Su interpretación es impecable, logran transmitir las emociones de sus personajes de una manera tan creíble, tan auténtica, que te hacen sentir cada alegría, cada tristeza, cada miedo y cada esperanza. Te hacen reír, te hacen llorar, te hacen suspirar, te hacen creer en el amor, en el poder de la conexión humana. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden con una sola mirada, todo eso te demuestra que su amor es verdadero, que su conexión es profunda y que su relación es especial. Son capaces de transmitir las emociones más complejas con una simple mirada, con un gesto, con un silencio. Son capaces de hacerte sentir lo que sienten ellos, de hacerte parte de su historia. A medida que la historia llega a su clímax, la tensión aumenta. Los secretos de Burak salen a la luz, y Neslihan se ve obligada a tomar decisiones difíciles. Se enfrenta a dilemas morales, a la duda, a la incertidumbre, a la posibilidad de perderlo todo. ¿Qué pasará con su relación? ¿Podrán superar todos los obstáculos?
¿Triunfará el amor por encima de todo? No quiero spoilearles nada. Pero les aseguro que el final es, bueno, prepárense para las lágrimas, para la emoción, para una montaña rusa de sentimientos y para una sensación de satisfacción que una gran historia de amor, una historia inolvidable puede brindar. El final de la historia es un reflejo de todo lo que hemos vivido a lo largo de la trama. Es un final que te emociona, que te hace reflexionar, que te deja con una sonrisa en el rostro y con la esperanza en el corazón. Es un final que te demuestra que a pesar de todo, el amor siempre triunfa, que siempre hay esperanza, que siempre hay una oportunidad para ser felices. En cuanto al mensaje de la historia, creo que es bastante claro y universal. Burak Ineslian, Amor a la luz de las estrellas, nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, que el amor es capaz de sanar las heridas del pasado, de transformar las vidas, de dar esperanza donde no la hay. Nos muestra la importancia de la confianza, del apoyo mutuo, de la comunicación, de la honestidad y de la perseverancia. Nos recuerda que a pesar de los errores del pasado, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, para perdonar y para construir una vida llena de felicidad, de amor y de plenitud. El amor de Burak Ineslian no es perfecto y precisamente por eso es tan real, tan cercano, tan conmovedor. Se equivocan, discuten, se pelean, pero siempre se perdonan, siempre aprenden de sus errores. Se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su historia sea tan especial, tan única, tan inolvidable. Es una historia que nos muestra la importancia de ser uno mismo, de defender nuestros sueños, de luchar por lo que creemos, de no rendirnos ante la adversidad, de ser fieles a nosotros mismos y a nuestros sentimientos. Es una historia que nos enseña que el amor es una fuerza poderosa, capaz de transformar el mundo, de mover montañas y de hacernos personas mejores. En resumen, Burak Ineslian, Amor a la luz de las estrellas, es una historia conmovedora, llena de emoción, misterio y romance. Es una historia que te atrapará desde el primer momento y que te hará suspirar, reír, llorar y reflexionar. Es una historia que te recordará la importancia del amor verdadero, de la amistad, de la familia, de la confianza, de la perseverancia y de la fuerza que tiene el amor para superar cualquier obstáculo. Es una historia que simplemente no se pueden perder, una historia que te marcará para siempre. Es una historia que te inspirará a creer en el amor, a luchar por tus sueños, a perdonar, a ser feliz y a vivir la vida al máximo. Es una historia que te recordará que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel, que siempre hay esperanza y que el amor siempre triunfa. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración sobre Burak Ineslian, Amor a la luz de las estrellas, tanto como yo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gusta este tipo de romances llenos de misterio, intriga y pasión? ¿Se enamoraron de Burak Ineslian tanto como yo? ¿Cuál fue su momento favorito de la historia? ¿Hay algún otro libro, serie o película de romance que les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y saber qué temas les interesan, porque ustedes son la parte más importante de este canal. Sus comentarios me ayudan a crecer, a mejorar y a traerles contenido que les guste y que les interese. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que, como ustedes, aman las historias de amor, las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción es un gran apoyo para el canal y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Cada vez que le dan me gusta, cada vez que comentan y cada vez que se suscriben, están contribuyendo a que esta comunidad crezca y a que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las historias y por el amor. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden siempre creer en el poder del amor. Porque el amor, amigos míos, es lo más grande que existe. Nos vemos pronto.